después de haber concluido el estudio, ¿verdad? De lo que son los elementos del bloque S y del bloque P de la tabla periódica, que son los elementos de los grupos A, pues ahora nos toca pasar al estudio de los elementos del bloque D de la tabla periódica, ¿verdad? Y bueno, quería traerles esta infografía porque, bueno, probablemente varios de ustedes están conectados, ¿verdad? A través de un teléfono y quizá no todos estamos conscientes de cómo los elementos están ahí presentes. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver en la parte superior este código, ¿verdad? De colores. El color naranja es para los metales alcalinos, como rosado intenso, ¿verdad? Son de los metales alcalinos térreos. Este morado son el grupo 13, el azul el grupo 14, como azul, aqua, el grupo 15, el grupo 16, lo que son los halógenos y lo que son los elementos lantánidos, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar en parte, ¿verdad? Lo que son los metales de transición, que los podemos ver aquí, ¿verdad? De color amarillo, hay varios elementos, ¿verdad? Ahí, pues, estos son los que encontramos en la pantalla de un teléfono. Estos son los elementos que encontramos, ¿verdad? Como formando parte de todo el sistema electrónico, ¿verdad? De los teléfonos. Estos cuatro, lo que constituye la carcasa, ¿verdad? El esqueleto, la cobertura, ¿verdad? De lo que es el teléfono. Y estos que son los elementos presentes en la batería, ¿verdad? Que en algún momento ya los habíamos mencionado, el por qué ahora los teléfonos son más delgados de lo que lo comenzaron siendo en algún momento, ¿verdad? Entonces, a veces, como les digo yo, pensamos que estos contenidos no están relacionados con nosotros, cuando realmente sí, ¿verdad? Son parte de nuestro diario vivir. Como les decía, bueno, vamos a estudiar los elementos del bloque D. A diferencia de los otros elementos que hemos venido estudiando en los grupos anteriores, donde, bueno, sobre todo en el grupo 13, grupo 14, grupo 15, mencionábamos de que ahí habían algunos elementos que eran metálicos, otros que eran metaloides, otros que eran no metales. En el caso de los elementos del bloque D, que constituyen, aquí les voy a compartir, ¿verdad?, la tabla periódica para que nos ubiquemos. Estamos hablando del que el bloque D es esta parte central, ¿verdad?, de la tabla periódica. Nosotros hemos estudiado estos primeros dos grupos, que son los del bloque S, el grupo 1A, el grupo 2A, y hemos estudiado del grupo 13 al grupo 18, ¿verdad? Y aquí es donde les mencionaba, pues, que tenemos algunos que son metales, otros que son metaloides, otros que son no metales. Pero en el caso de todos estos elementos que nosotros tenemos aquí en el bloque D, comparten una característica, y es que todos los elementos del bloque D son metales, ¿verdad? A veces, y aquí es donde, por eso les decía yo, cuando mirábamos la imagen, esta infografía, ¿verdad? Respecto a los teléfonos móviles, a veces solemos utilizar como sinónimos el término metal del bloque D y metal de transición, o solemos llamar a estos elementos del bloque D con el nombre de metales de transición, y no son lo mismo, ¿verdad? La IUPAC, que bueno, ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos mencionado varias veces en orgánica y la venimos viendo desde General 1, ¿verdad? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, estableció, ¿verdad? O definió esto para diferenciarlo, ¿verdad? Y entonces la IUPAC dice que los metales de transición, o un metal de transición, ¿verdad? Es un elemento que tiene un subnivel D que está incompleto, ¿verdad? Esa es una característica de un elemento de transición. Ya vamos a ver que hay elementos dentro del bloque D que no cumplen con esta característica, es decir, que no tienen un nivel incompleto, sino que tienen su nivel D completo. Entonces ya esos elementos que tienen un nivel D completo, ya lo tendríamos que definir como un metal del bloque D, no como un metal de transición, ¿verdad? Y lo otro es que esto puede ser tanto cierto para los átomos como para los iones, ¿verdad? Y entonces ahí, por eso la definición o el término correcto es elemento de transición. Entonces, ese elemento ya sabemos, lo podemos tener en su forma neutra, o ese elemento lo podemos tener en su forma de un ion, ¿verdad? Y será un elemento de transición siempre que tenga
o el bloque D incompleto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el zinc y el cadmio, que son elementos que forman parte de este bloque D de la tabla periódica, no son elementos de transición. Ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos las configuraciones electrónicas y vamos a ver que ellos tienen sus niveles de lleno, ¿verdad? Y eso es lo que hace que ya no sean considerados como un elemento de transición. Como todos son metales, pues van a compartir, ¿verdad? Unas características, las características de los metales, que es el brillo, el hecho de que son fuertes, el hecho de que son elementos que tienen altas densidades, ¿verdad? La relación de su masa con respecto a su volumen es alta, tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición, sobre todo comparados con los elementos de los grupos A. Por ejemplo, había en uno de los examencitos, ¿verdad? Los compañeros hablaban, había una pregunta sobre el galio, ¿verdad? Sobre cuál era el punto de fusión del galio. El galio se puede derretir, ¿verdad? Si nos colocaran un trocito de galio a nosotros en la mano, con los 37 grados, que es nuestra temperatura normal, ese galio, siendo un metal, se fundiría, ¿verdad? Entonces, los metales de transición, en comparación con los metales de los grupos A, suelen tener mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición, ¿verdad? Esto es debido a que la fuerza del enlace metálico es mayor, ¿verdad? En los elementos del bloque D de lo que lo es en los elementos de los grupos principales, ¿verdad? Y quizá la diferencia, además de esta, ¿verdad? De que tienen altos puntos de fusión y de ebullición en comparación con los de los grupos A, la otra es que los metales de los grupos A suelen tener todos una única valencia, ¿verdad? Por ejemplo, los metales alcalinos, mirábamos, todos ellos tienen una única valencia, que es o un único número de oxidación, que es el de positivo 1. El de los metales alcalinoterrios es de positivo 2. El del aluminio, por ejemplo, que está en el grupo 3A, es de más 3. En el caso de los metales de los elementos del bloque D, perdón, y de la mayor parte de ellos, que son metales de transición, es que pueden tener varios estados de oxidación, ¿verdad? Y asociado con este hecho de que tengan varios estados de oxidación, viene una característica que también los diferencia con respecto a las sales, los compuestos de los metales de los grupos A. Si se recuerdan, la mayor parte de ellas eran incoloras, o lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, de hecho, ustedes hicieron la práctica de laboratorio el lunes con sales de los metales alcalinos, todas ellas son incoloras, ¿verdad? En el caso de las sales de los metales de transición, por tener estos diferentes números de oxidación, pues sus compuestos suelen ser coloreados, ¿verdad? Y muchos de ellos se utilizan como catalizadores, ¿verdad? En lo que son las reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, ahorita quisiera, en un par de minutos, que ustedes pudieran hacer ahí las configuraciones electrónicas para los elementos que del primer periodo, ¿verdad? Del bloque D, que van del escandio al zinc. Esto que estábamos viendo acá, ¿verdad? Estamos hablando les estoy pidiendo la configuración electrónica para estos primeros que van del escandio con número atómico igual a 21 hasta el zinc con número atómico de 30. Bueno, de hecho aquí esta tabla ya las tiene, ¿verdad? Y creo yo que por el tiempo no los voy a poner a que las hagan, sino que las vamos a considerar. Entonces aquí si ustedes se fijan, la podemos ver, ¿verdad? Aquí el escandio tiene una configuración electrónica igual a la del argón, 3D1, 4S2, ¿verdad? Recordemos lo que habíamos mencionado, mira, cuando mirábamos la tabla periódica, ¿verdad? Aquí los electrones de valencia están en el subnivel S, ¿verdad? Por eso decíamos que estas dos columnas se conocen con el nombre de bloque S. Aquí comenzamos a llenar el subnivel D, ¿verdad? Entonces aquí vemos que va a ser la misma configuración del calcio, que es la del argón 4S2, y le vamos a adicionar el 3D1, ¿verdad? Porque vamos a tener un electrón adicional que ya se va a ubicar en el subnivel D. En el caso del titanio, sería la misma configuración del argón, 3D2, 4S2. Me gustaría, si tienen ahí sus tablas periódicas, que las pudieran ver, porque, bueno, hasta aquí vamos todo bien. El vanadio tendría una configuración, la misma del argón, 4S2, 3D3.
Pero cuando llegamos al cromo, y esto suele ser un error que tienen las tablas periódicas que nosotros solemos comprar, que son las de editoriales Rancés, suelen tener un error. Y en la configuración del cromo aparece la del argón seguida de la del vanadio, ¿verdad? O sea, argón 3D4, 4S2. Y por eso era que el ejercicio, cuando hice la presentación, era que ustedes las hicieran, ¿verdad? Pero como ya comenzamos hoy la reunión un poco tarde, quería ver si ustedes cometían este error o no lo cometían. Ya vamos a explicar qué sucede. Así como un adelanto, ¿verdad? Lo que les puedo decir es que para los elementos hay mayor estabilidad cuando tenemos lleno o medio lleno un subnivel de mayor energía que uno de menor energía, ¿verdad? Entonces, aquí nos recordaremos de cuando vimos estructura atómica, decíamos el subnivel de menor energía es el subnivel S, luego está el subnivel P, luego está el subnivel D y los subniveles de mayor energía son los subniveles F. Entonces, aquí hay mayor estabilidad en que esté medio lleno ese subnivel D a tener lleno un subnivel S, ¿verdad? Y entonces aquí hay como esta diferencia, ¿verdad? En la configuración. En estos tres primeros elementos teníamos 2 electrones en orbitales 4s, en el escandio, en el titanio, en el vanadio, pero cuando llegamos al cromo con número atómico igual a 24, ahí ese electrón, o un electrón que había estado, o bueno, que en el caso del vanadio estaba en un orbital 4s, se ubica en un orbital 3d, ¿verdad? Para tener ese subnivel medio lleno. Luego, cuando vamos al manganeso, entonces ya volvemos a tener 4s2, 3d5, en el hierro 4s2, 3d6, en el cobalto 4s2, 3d7, en el níquel 4s2, 3d8. Luego vamos al cobre. Si ustedes tienen ahí sus tablas periódicas y si no las tienen, pues les pido que lo revisen después. Se van a fijar que en esas tablas periódicas, en la configuración del cobre, aparece 4s2, 3d9. Eso es incorrecto. Cuando llegamos al cobre, entonces ese décimo electrón realmente no es, o sea, no es que tenemos, o sea, da lo mismo que mencionábamos aquí en el caso del cromo, ¿verdad? Es decir, ese electrón realmente no está llenando el orbital 4s, sino que está medio llenando el subnivel D, en el caso del cromo, en el caso del cobalto, ese electrón adicional, ¿verdad? Porque el níquel tiene 28 electrones, el cobre tiene 29, ese electrón adicional lo que ocurre es que completa el subnivel D, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba, por ejemplo, aquí ya el cobre ya no puede ser considerado un metal de transición o un elemento de transición. ¿Por qué? Porque aquí ya el cobre tiene su nivel de lleno. Sí está en el bloque D, porque el bloque D pues son estas 10 columnas que vemos nosotros acá, ¿verdad? Pero en el caso del cobre ya ese nivel 3D está lleno, ¿verdad? Y mencionábamos que la UPAC había definido, ¿verdad? Un elemento de transición como un átomo o un ion que tiene un subnivel D incompleto. Aquí ya su nivel D está completo. En el caso del zinc, que era el otro que mencionábamos, también, ¿verdad? Aquí, de hecho, la configuración, si se fijan, ya es 4s2, 3d10, ¿verdad? Y entonces hemos llenado todo el bloque D, pero importante estos dos, ¿verdad? Que, como les digo yo, a veces respondemos basándonos mucho en la tabla periódica y tenemos que estar seguros de que esa tabla periódica sea una tabla periódica que tenga la información correcta, ¿verdad? En esas tablas periódicas no solo el error no solo es para el cobre y para el cromo, es para el molibdeno, porque el molibdeno está en el mismo grupo del cobre. La diferencia es dónde se encuentran, ¿verdad? En qué niveles se encuentran los electrones. En el caso del cromo, esos niveles de valencia son 3D, 4S. En el molibdeno son 4D, 5S, pero si se fijan, es la misma configuración electrónica. Está medio lleno el orbital D y el orbital S está incompleto. Lo mismo ocurre para el tungsteno. Bueno, y aquí en el caso del tungsteno, lo que pasa es que ya estamos en el periodo 6, ¿verdad? Y entonces aquí
recordar de nuestras clases de química general, ¿verdad? Que cuando estamos en el periodo 6, estamos en el bario con número atómico igual a 56. Luego vamos al lantano y luego en la tabla periódica aparece el hafnio, ¿verdad? Que tiene número atómico 72. Aquí nos hacen falta 14, ¿verdad? Entre el 58 y el 71, que son estas dos filas que son sacadas de la tabla periódica y colocadas aquí en la parte inferior únicamente con fines de que la tabla periódica no sea demasiado ancha, ¿verdad? Que tuviéramos que tenerla, andarla ahí plegada como si fuera un mantel, ¿verdad? Y por eso es que se sacan, ¿verdad? Entonces ahí tener presente eso de que aquí, por ejemplo, en el caso del tungsteno, vamos a tener en la configuración de que cuando vamos del lantano al hafnio, y aquí lo pueden ver, ¿verdad? El lantano, perdón, tiene configuración 6S2, 5D1, con número atómico 57, luego en el serio, con número atómico 58, comienza a llenarse el subnivel 4F, ¿verdad? 4F1, 4F, bueno, aquí de hecho, si se fijan, ¿verdad? 4F1 aquí en el praseodimio, no vamos realmente a llenar los D, por ejemplo, ¿verdad? Que esa es una característica aquí que es importante verla. En el lantano tenemos 5D1, en el serio también tenemos 5D1, en el caso de el praseodonio, entonces ya no tenemos los 5D, ¿verdad? Sino que esos electrones se van ubicando, ¿verdad? En 4F, pero bueno, la serie lantánida tiene otras sus características, pero lo que quería que viéramos es que aquí van comenzando a llenarse, ¿verdad? Los 4F hasta que finalmente llegamos acá al lutenio, que ya se llenó, ¿verdad? El 4F con 14 electrones, con número atómico 71, y luego volvemos al hafnio, ¿verdad? Con número atómico 72, pero ya están llenos los subniveles 4F. Entonces aquí seguimos, ¿verdad? 6S2, 5D2, talio 6S2, 5D3, y como les decía, en el caso del tungsteno, aquí hay esta diferencia, ¿verdad? Y entonces aquí es importante tener estas como cuidado, ¿verdad? Porque en el molibdeno y en el cromo se cumple esto de que decíamos, ¿verdad? Hay mayor estabilidad en que estén medio llenos o llenos los subniveles de mayor energía. Entonces aquí, ¿cuáles estamos comparando? Estamos comparando únicamente los S con los D y van a ser de mayor energía los D, por eso va a haber mayor estabilidad con que ellos estén medio llenos. ¿Qué pasa en el tungsteno? En el tungsteno, entonces, ¿cuáles son esos orbitales de valencia? Esos orbitales de valencia son F, D y S. ¿Cuál es el de mayor energía? El de mayor energía son los F y los F ya están llenos, ¿verdad? O sea que ahí hay un estado estable, hay una estabilidad, ¿verdad? Proporcional al átomo. Y por eso es que bueno, no, aquí ya no hay esa diferencia, ¿verdad? De tener 5 de 5, porque realmente ya el de mayor energía, que es el F, ya está lleno. Entonces se van siguiendo en orden. 5 de 4, 6S2, el renio 5 de 5, 6S2, el osmio 5 de 6, 6S2, el iridio de 7, S2, el platino de 9, S1, y el oro, ya aquí, ¿verdad? Que este tampoco ya no sería un elemento de transición, porque nuevamente el orbital D ya está lleno, ni el mercurio, ¿verdad? Y entonces aquí, si se fijan, pues ya están llenos los F, los D y los S, ¿verdad? Entonces, para que ahí vayamos visualizando, ¿verdad? Estas características de lo que son las configuraciones electrónicas. Bueno, entonces ahí la idea era que ustedes las hicieran. Recordar esto que les mencionaba, que ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando habíamos repasado estructura atómica, los niveles más cercanos al núcleo son los niveles de menor energía, pero luego recordar que dentro de los subniveles también hay unos subniveles que son de menor energía que otros, ¿verdad? Y esto que les decía yo, entre el subnivel 4S y el subnivel 3D, aunque la diferencia de energía no es tan grande, sí es importante recordar que el 3D tiene mayor energía, ¿verdad? Por eso hay mayor estabilidad, como les decía. Ya cuando les hablaba, por ejemplo, del 4F, entonces aquí el 4F es
el top, digamos, ¿verdad? El que tendría mayor energía entre los subniveles en este caso. Bueno, y aquí las podemos ver, de hecho, ¿verdad? Las configuraciones, y aquí están estos saltos que les mencionaba yo, de hecho aquí están en rojo, ¿verdad? Porque vienen, se observan, ¿verdad? Estas diferencias en cómo van llenándose los electrones. Aquí, como les decía yo, el hecho, ¿verdad? Es que hay mayor estabilidad cuando un subnivel de mayor energía está medio lleno o lleno en comparación a que esté lleno un orbital de menor energía. Dígame, deciré. Que levantó la mano. Nada. Ah, ok. Ah, bueno, es que levantó la mano, entonces. Ok, bueno, entonces aquí las tenemos, ¿verdad? Las configuraciones electrónicas, como les digo yo, tener cuidado con esta, ¿verdad? Con la del cromio y con la del cobre. Hacer ahí, si pueden, ¿verdad? Las correcciones en su tabla periódica, ponerle un pedacito de tape, ¿verdad? O algo así, o con un marcador permanente, corregirla porque para que nos acordemos, ¿verdad? De que hay ese error, ¿verdad? Ahí en la tabla, en las tablas periódicas. Bueno, entonces, como les mencionaba, hay unas propiedades generales que fueron las que mencionábamos, brillo, dureza, densidad, mayores puntos de fusión, mayores puntos de ebullición, varios estados de oxidación, compuestos coloreados que se utilicen como catalizadores. Todas estas propiedades que son macro, es decir, son cosas que nosotros vemos, el brillo, la dureza, el que los compuestos tengan color o no tengan color, el que los pongamos a calentar y que necesitemos altas temperaturas para que se fundan o ebullan, son cosas que nosotros vemos a través de los sentidos, ¿verdad? Pero la razón de esto que nosotros observamos a través de los sentidos está determinado por lo que son las propiedades internas, digamos, ¿verdad? De los elementos que son las propiedades químicas, ¿verdad? Entonces, una es la que ya les mencionaba, ¿verdad? La cercanía o lo cerca, ¿verdad? En energía de los niveles 3D y 4S significa que hay iones de estabilidad similar, ¿verdad? Es decir, pueden formarse por la pérdida de diferente número de electrones, porque como les mencionaba aquí, la diferencia en energía no es tan grande, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos la diferencia entre el nivel 4S, perdón, y el nivel 4P, ahí sí, ya vemos que es casi el doble, ¿verdad? Entonces podemos pensar de que es más difícil, ¿verdad? Pero en este caso, la diferencia de energía es muy pequeña. Entonces, este hecho de que esta diferencia, ¿verdad? O de esta cercanía en cuanto a la energía de los dos, permite que se puedan perder tanto electrones del orbital D como electrones del orbital S, ¿verdad? Entonces se pueden esperar tres cosas en el caso de los metales de transición, ¿verdad? Se puede esperar que se pierdan todos los electrones TD y todos los electrones 4S, dando la configuración del gas noble, ¿verdad? Esto que mirábamos aquí en las configuraciones que les decía yo, ¿verdad? Para el escandio tiene la misma configuración del argón, 4S2, 3D1. Si pierde tanto los electrones del orbital D como los del orbital S, que en este caso serían 3, entonces, ¿qué configuración adquiriría el escandio? Adquiriría la configuración del gas noble, ¿verdad? O si el titanio perdiera los 4 electrones, ¿verdad? De valencia, los 3D, los 2 que están en 3D y los 2 que están en 4S, también adquiriría la configuración del gas noble, ¿verdad? Entonces, eso es algo que puede ocurrir en estos metales por el hecho de que la diferencia de energía entre ambos orbitales no es muy grande, hace que se puedan perder tanto los electrones, perdón, en orbitales D como los que están en orbitales S. Lo otro que puede ocurrir es que solo se pierdan los electrones que están en los orbitales S. ¿Por qué? Porque aquí entonces recordemos que los que están en el orbital D están en un nivel 3. El nivel 3, como repasábamos aquí, está más cerca del núcleo de lo que está el nivel 4, ¿verdad? Entonces, lo que aprendimos a calcular, ¿verdad? De la carga nuclear efectiva, los electrones, ¿verdad? Que están
En el nivel 4 están más apantallados de lo que están los electrones en el nivel 3. Entonces ahí puede ocurrir que solo se pierdan los electrones 4s y que dejen los electrones 3d intactos. Entonces ahí ya podríamos ir pensando, ¿verdad? El escandio podrá tener un número de oxidación de más 3 si pierde los 3 electrones. Si solo pierde los 4s, que son los que están más lejos, ¿verdad? Los que están siendo menos afectados por el núcleo, entonces va a tener un número de oxidación de más 2 y los que están en el nivel 3 van a permanecer intactos porque todavía hay una carga nuclear efectiva que los está manteniendo, ¿verdad? Atraídos. O puede ocurrir que se pierdan los 4s y alguno de los 3d, ¿verdad? Sobre todo cuando la pérdida de alguno de esos electrones en orbitales 3d nos lleve a tener un orbital de medio lleno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, si se recuerdan, ¿verdad? Los dos números de oxidación del hierro son hierro 2 más, que es cuando pierde sus electrones en 4s, y está el hierro 3 más, que es cuando pierde sus dos electrones 4s y uno de los electrones 3d. Entonces, ¿por qué? Porque el hierro tiende a perder un electrón 3d. Porque cuando lo pierde, entonces, ¿cómo queda? Queda con su orbital de medio lleno, ¿verdad? Y eso le da mayor estabilidad. Por eso ambos iones para el hierro son estables, ¿verdad? Tanto el hierro 2 como el hierro 3. Entonces pueden ocurrir estas tres cosas como les mencionaba. Por eso es que cambian, ¿verdad? Las propiedades con respecto a los metales de los grupos de los elementos representativos. Estos pueden perder todos los electrones, tanto los que están en orbitales S como los que están en orbitales D. Pueden perder solo los de los orbitales S o pueden perder los de los orbitales S y algunos de los orbitales D, si esto va a contribuir, como les puse aquí, a que los subniveles 3D queden medio llenos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O vamos bien? ¿O ya se No, fueron? no, aquí Okay. estamos. Bueno, entonces como les mencionaba, una de las propiedades, sí, ¿verdad? De las propiedades físicas es que pueden tener varios números de oxidación y pueden tener compuestos con diferentes colores, ¿verdad? Y entonces aquí los podemos ver. Por ejemplo, el que tiene más números de oxidación, por ejemplo, el caso del manganeso, ¿verdad? El manganeso puede tener desde el número de oxidación de más 2 hasta el número de oxidación de más 7, este violeta que nosotros conocemos del permanganato de potasio, ¿verdad? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en el escandio solo hay uno? El escandio, lo único que le puede ocurrir al escandio es que pierda sus 3 electrones de valencia y y sus compuestos son incoloros, ¿verdad? Que es lo que representa aquí no es que son blancos, sino que el que no tengan color significa que son incoloros. En el caso del zinc, por ejemplo, como mencionábamos, ya el zinc ya tiene su nivel de lleno, entonces es muy estable, esos electrones están muy estables ahí, están muy atraídos, ¿verdad? Protegidos por esa carga nuclear, no protegidos, perdón, sino que están atraídos por ese núcleo positivo, de manera que el zinc únicamente pierde los dos electrones que están en orbitales 4s y forma compuestos incoloros, ¿verdad? Estos otros son los que pueden tener, ¿verdad? Entre el titanio y el cobre, los que pueden tener más de un número de oxidación. ¿Qué estabiliza a estos cationes, verdad? Entonces aquí se los puse. La estabilidad de un cation depende del anión con el cual se combine. Eso es muy importante porque recordemos que los cationes se forman cuando se pierden electrones. ¿Por qué un elemento va a perder un electrón? Porque otro elemento se va a acercar a él y se los va a quitar, ¿verdad? Cuando ese otro elemento se los quite, ese otro elemento se va a convertir en un anión.
Y por eso es que aquí decimos, ¿verdad? La estabilidad de un catión depende de con quién se combine, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los aniones pequeños que no son fácilmente polarizados, como es el ion fluoruro y el ion óxido, estabilizan altos estados de oxidación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso que decíamos acá, el ion permanganato, ¿verdad? Que son cuatro iones óxidos rodeando al manganeso, ¿verdad? Entonces ahí ese número de oxidación, perdón, eso es cuando tenemos, ¿verdad? El mayor número de oxidación para el manganeso porque tiene 4 átomos de oxígeno alrededor de él, ¿verdad? Recordemos ahí que en el caso de el oxígeno, ¿verdad? Tiene 6 electrones de valencia. Para adquirir la configuración del gas noble que le sigue, el gas noble que le sigue tiene 8 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces le quita 2 y por eso es que forma el ion óxido, ¿verdad? Entonces estos, los óxidos y los fluoruros, estabilizan, ¿verdad? Altos estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, el ion cromato, por ejemplo, que es cuando el oxígeno también está unido con el cromo, es cuando vemos estos números de oxidación más altos, ¿verdad? Como les mencionaba aquí, entonces los números de oxidación altos se encuentran en agentes oxidantes que contienen muchos átomos de oxígeno, ¿verdad? Como aquí les mencionaba, pues, el permanganato de potasio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de explicar esto de cómo es que se va llenando, de dónde es que salen estas configuraciones electrónicas que mirábamos acá, por qué estas tablas periódicas que nosotros solemos comprar tienen estos errores. Entonces tiene toda una explicación, ¿verdad? Todo un fundamento, que es el que vamos a tratar de comprender, ¿verdad? Entonces, bueno, primero no cambiarnos como las ideas que ya habíamos aprendido anteriormente, ¿verdad? O sea, sigue siendo cierto de que aunque el orbital 4s se llene primero, los electrones 4s son los que se pierden primero cuando se forma un ion. ¿Por qué? Pues esto es debido a la forma, ¿verdad? De los orbitales y a la energía, ¿verdad? Esto que me he venido mencionando yo, lo de la carga nuclear efectiva entre esos electrones estén en niveles más altos, lo que mencionábamos, ¿verdad? Cuando pasábamos de un periodo al otro, entonces decíamos, la carga nuclear efectiva disminuye porque esos electrones están cada vez más lejos. El núcleo positivo cada vez puede ejercer menos efecto sobre ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa, lo otro es la forma. Entonces, recordemos que los orbitales S, todos ellos son esféricos, ¿verdad? Y tienen un radio menor a los 3D. Bueno, aquí habría que recordar algo que ya habíamos visto anteriormente, que eran las formas de los orbitales, ¿verdad? Entonces vamos a ver si aquí lo podemos ver para que lo recordemos. Entonces ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? De los orbitales S, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, los orbitales S son esféricos, ¿verdad? Obviamente decíamos, esa esfera va teniendo mayor tamaño dependiendo de en qué nivel nosotros nos vayamos encontrando. Pero si pensamos en los orbitales D, por ejemplo, entonces si se recuerdan, ya cuando hablábamos de los orbitales D, decíamos que ya hablábamos de lóbulos, ¿verdad? Y entonces aquí, esta es la idea que tenemos que tener claro. Esta área de los orbitales D es mucho mayor que el área de los orbitales S, ¿verdad? Y entonces por eso es más fácil, por ejemplo, como les explico, como esto de los electrones es como robar, es, por ejemplo, si un ladrón se metiera a una casa que solo tiene un cuarto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a esconder usted, el ladrón, si solo hay un cuarto? Diferente de si usted está en una casa que tiene 4 cuartos, por ejemplo, y que los 4 cuartos están conectados entre sí, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, usted podría como fugarse o escaparse, dijéramos, entre esos cuartos, ¿verdad? Y evitar que el ladrón pudiera llegar a usted. Entonces, esta es una idea
que aunque no es exactamente lo que pasa en el átomo, nos puede ayudar a comprender esto, ¿verdad? Los orbitales, pensando aquí, ¿verdad? Que cuando mencionábamos del escandio al zinc, estamos hablando de que los electrones están en 4s y en 3d. Pues, haciendo referencia a estos primeros 10 elementos, podemos explicar eso, ¿verdad? El 4s es esférico y tiene un radio menor al radio de los orbitales 3D. Recordemos que habíamos visto una presentación donde los orbitales se iban coloreando, no sé si ustedes se recuerdan, se iban viendo como más intensos a medida que los electrones se iban ubicando, ¿verdad? En esos orbitales. Entonces, porque se va como congestionando, ¿verdad? Dijéramos, se va llenando el orbital. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que una vez que los orbitales comienzan a llenarse, la densidad electrónica va siendo mayor, ¿verdad? Y va siendo cada vez más cercana al núcleo que la de los 4s. ¿Por qué? Porque los 3D están en el nivel 3, entonces están más cercanos al núcleo y y recordemos que en los átomos hay estas dos fuerzas, ¿verdad? Hablábamos de las fuerzas repulsivas y de las fuerzas atractivas. A medida van habiendo más electrones en 3D, entonces, ¿qué ocurre? Los electrones, como tienen carga negativa, van repeliéndose más, ¿verdad? Y entonces esos electrones que están aquí en los orbitales 3D, a medida van llenándose aquí, llenándose, 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 entonces, ¿qué ocurre? Van repeliendo a estos, ¿verdad? Que son los que se encuentran en los orbitales 4s, ¿verdad? Y por eso es que, aunque los 4s sean los que se llenen primero, van a ser los que se van a perder primero, ¿verdad? Porque a medida se van llenando los 3D, va habiendo mayores fuerzas repulsivas y van como alejando, ¿verdad? A esos electrones y hace que se puedan perder más rápidamente, ¿verdad? Entonces, en promedio se estima, ¿verdad? Que el radio del radio de llenado de los orbitales D es menor que el repelido radio del 4s, ¿verdad? Es decir, son mayores las fuerzas de repulsión que las fuerzas atractivas que hacen que se vayan llenando, ¿verdad? Los orbitales D. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto, verdad? Que los electrones 4s están a mayor energía, porque tienen menos carga nuclear efectiva sobre ellos, ¿verdad? Que los 3D. Así que se pierden primero los 4s, ¿verdad? Cuando ocurre ionización, ¿verdad? Y esto pues se puede mostrar, ¿verdad? Comparando las primeras y las segundas energías de ionización para estos elementos. Eso es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en estos elementos, por ejemplo, el escandio tiene una única energía, bueno, no una única, ¿verdad? Recordemos que no se van a perder los 3 electrones de valencia, ¿verdad? Sino que se va a perder uno primero, que va a ser la primera energía de ionización, luego se va a perder el segundo, que se va a requerir una energía adicional, que va a ser la segunda, y luego ese, que ya perdió 2, le va a tener que aplicar más energía para poderle quitar el tercero, ¿verdad? Pero hasta ahí llegaría, dijéramos, mientras que estos cada vez se va requiriendo, ¿verdad? Más energía, más energía, más energía para irle quitando más electrones. Y por eso decíamos, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser estos aniones, ¿verdad? O estos átomos que van a estabilizar o que van a favorecer el que se pierdan tantos electrones, los que son los más electronegativos. Lo que mirábamos el día de ayer con los compuestos que decíamos que podía formar el xenón, ¿verdad? El xenón no puede formar compuestos con cualquier elemento. Mencionábamos, los únicos compuestos con los que puede formar elementos son con el flúor y con el oxígeno. ¿Por qué? Porque ellos son los elementos más electronegativos, ¿verdad? Son los que tienen las mayores afinidades electrónicas también, ¿verdad? Entonces tienen mayor tendencia a atraer hacia sí los electrones, ¿verdad? Por eso los estabilizan. Porque esto va a requerir, ¿verdad? Perder cada electrón que se va perdiendo, cada electrón que se va perdiendo va requiriendo más energía. Hay que ir aplicando más energía porque cada vez, por cada electrón que se va perdiendo, el apantallamiento se va disminuyendo. Ya no hay tantos Capitanes Américas ahí protegiendo, cada vez van siendo menos, por lo que los pocos que van quedando van siendo
van siendo protegidos y atraídos cada vez más por el núcleo, ¿verdad? Por eso se va requiriendo mayor energía, ¿verdad? Esto se los ponía aquí, ¿verdad? Esto es mostrado por la gran similitud de la primera y la segunda energía de ionización a lo largo del bloque D a medida que los electrones 4s son perdidos. Y el apantallamiento por los electrones D significa que hay, como les mencionaba, una carga nuclear efectiva constante, ¿verdad? Porque todos esos D están ahí cumpliendo esta función, ¿verdad? De apantallamiento. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro. No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Por qué se pueden perder, verdad? Porque esto es la explicación del por qué se pueden perder tanto los 4s como los 3d, sobre todo, ¿verdad? En el caso de los que tienen pocos electrones D, como es en el caso del escandio, ¿verdad? Que únicamente tiene uno, entonces puede perder este junto con esto, ¿verdad? Porque no hay tanto apantallamiento. A medida va habiendo más apantallamiento, va siendo más difícil, ¿verdad? Que se puedan perder. De hecho, por ejemplo, en el caso de aquí el cobre que mencionábamos, el cobre solo tiene dos números de oxidación, ¿verdad? El de +2, que implica que se pierda, ¿verdad? Bueno, de hecho, si ustedes se fijan aquí en el caso del cobre, el cobre tiene una configuración que es 4s1, 3d10, ¿verdad? Entonces aquí implicaría que se pierde este electrón de valencia y uno de los electrones D. Y en el número de oxidación de +3, que se pierde este y se pierde 1 y 2 de los D, ¿verdad? En el caso del zinc, como les decía, aquí hay mucha estabilidad y solamente se pierden estos del 4s, ¿verdad? Aquí en estos que tienen menos, no sé si se fijan aquí, ¿verdad? Los que suelen tener mayores números de oxidación son los que se encuentran aquí como en el centro, ¿verdad? Del bloque D. El cromo, el manganeso, el hierro, el vanadio los tiene, el cobre también, pero a medida vamos llenando esos bloques D, ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque va cada vez esto que mencionábamos aquí, ¿verdad? Esto de que al llenarse, ¿verdad? Una vez que los orbitales D comienzan a llenarse, tienen una significativa densidad electrónica cercana al núcleo, ¿verdad? Es decir, están cada vez más atraídos por el núcleo y se requiere mucha energía que no es tan fácil, ¿verdad? Poderlos perder. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de esto, jóvenes. No. No, Lick. Bueno, entonces, ¿por qué son coloreados, verdad? Que sería la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de los compuestos de los metales de transición son coloreados? Porque tienen muchos electrones, ¿verdad? Entonces, lo que puede ocurrir es que podemos nosotros excitar, ¿verdad? Bueno, de hecho es la luz, ¿verdad? Del sol, la luz ultravioleta, la luz visible, ¿verdad? La que excita a los electrones de un nivel de baja energía a uno de mayor energía, ¿verdad? Entonces, esta es a esto es que se debe, ¿verdad? Que los compuestos sean coloreados. Los metales de transición, ya decíamos, ¿verdad? No los del bloque D, porque los del bloque D van a tener estos orbitales D llenos, ¿verdad? Entonces, son los metales de transición los que tienen iones coloreados, debido a que los niveles de energía D están lo suficientemente cerca o suficientemente juntos, ¿verdad? Para permitir que la luz visible excite a estos electrones, ¿verdad? De un nivel de baja energía a uno de mayor energía. Entonces pueden estar esto, ¿verdad? Saltando y eso hace que sean coloreados, ¿verdad? ¿De qué va a depender el color? Pues depende de la presencia de orbitales D parcialmente llenos. Y por eso es que les decía, no son todos los del bloque D los que son coloreados. Aquí lo mirábamos, ¿verdad? De hecho, el zinc, como les decía, que tiene lleno, es incoloro. En el cobre 2 más, que les decía yo, el cobre 2 más se forma cuando se pierden los dos electrones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? Está lleno. Entonces, ahí por eso esos que van a tener llenos van a tener la característica de que son todos ellos incoloros, ¿verdad? Porque el color está asociado con la presencia de orbitales de parcialmente llenos o parcialmente vacíos, como ustedes lo piensan, ¿verdad? Como lo quieran ver, medio lleno o medio vacío, ahí el término que se les haga más fácil.
El caso del cobre más 1, por ejemplo, son compuestos usualmente blancos. ¿Por qué? Por esto que mencionábamos aquí. El ion cobre 1, entonces significa que solo se perdió este electrón, ¿verdad? El bloque D sigue estando lleno, ¿verdad? Y entonces por eso, como les mencionaba, el color está relacionado con tener orbitales D parcialmente vacíos o parcialmente llenos, ¿verdad? Estos que los tienen llenos, entonces van a tener, no van a tener color, ¿verdad? Van a ser incoloros. Que era esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los compuestos del zinc y del escandio son todos blancos? En el caso del zinc, pues ya les decía, el único ion que forma el zinc es el ion más 2, que se forma cuando el zinc pierde los electrones 4s. El único ion que forma el escandio es el ion 3 más, que es cuando pierde todos sus electrones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedan el orbital 4s y los orbitales d? Quedan vacíos, ¿verdad? Y por eso son incoloros. Y fíjense, bien interesante esto, poderlo relacionar, ¿verdad? Con lo que mirábamos el día de ayer, de los gases nobles. Ayer decíamos, ¿cuál es la característica de los gases nobles? Todos los gases nobles son incoloros. Cuando hacemos pasar una corriente a través de ellos, ahí sí, se vuelven fluorescentes, ¿verdad? Pero son incoloros, ¿verdad? Ellos son incoloros. Y esto es como, ya hemos dicho, ¿verdad? No es que el escandio 3 más sea el argón. No. El argón es un gas. El ion escandio, pues es un ion de un metal, pero comparten esta característica, ¿verdad? El hecho de que son incoloros. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy.